Adelante, hermana. Ya, hermano. Sí, adelante. Amado Padre Celestial, en esta noche te damos gracias una vez más por permitirnos reunir en tu nombre para aprender de tu palabra, Señor. Te pedimos nos perdone nuestras faltas y que juntos con todos los hermanos que estamos aquí podamos poner en práctica todo lo que hoy aquí aprendamos. Pongo en tus benditas manos a nuestro pastor Domingo Arias para que lo unjas y lo asistas con tu santísimo poder y él pueda enseñarnos esas cosas que necesitamos aprender para ponerla en práctica y después nosotros poderla enseñar también a otras personas que lo necesiten. Apura los pasos de los hermanos que no se han podido conectar y dejamos esta reunión en tus benditas manos. Todo eso lo pedimos en el dulce nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Pues mis hermanos, vamos a estudiar desde el verso 12 del capítulo 1 hasta el verso 20 en esta noche. Y ya ustedes saben cuál es el sistema que utilizamos. Primero vamos a leer el pasaje completo, verso a verso, y entonces si van teniendo alguna pregunta de alguna palabra que no se entienda, pues la vamos aclarando, y después de esto entonces vamos a hacer un poquito de exégesis y de hermenéutica de este pasaje. Déjenme decirle que si estos pasajes lo estuviésemos utilizando para predicaciones, le daríamos el mismo tratamiento, pero tendríamos que ya dividirlo por los temas que contienen los versículos. Así que ya eso sería otro menester aparte. Vamos a hacer algo, miren, esta noche son 9 versículos. Entonces, quisiera que vayan leyendo cada uno o cada una leyendo un versículo de esto. Entonces, cuando alguien lea un versículo, se detiene y entonces vemos si hay alguna pregunta de alguna palabra de ese versículo y así vamos avanzando. Así que vamos a comenzar acá con la hermana Carmen, va a leer el versículo 12 y luego pues ustedes van eligiendo un versículo para leerlo. Amén. Primera de Timoteo 12:1. 2:1. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. No sé, hermanos, si hay alguna palabra aquí, algún detalle que... recuerden que esto lo vamos a analizar hermenéuticamente y lo vamos a analizar exegéticamente, así que, pero si hay algún detallito aquí que ven, que quieren preguntar acerca de este verso. ¿Alguna pregunta? Pastor, yo quisiera preguntar porque aunque es una palabra bastante común, pero se usa muchas veces cuando dice me tuvo por fiel, ¿qué es específicamente a lo que se refiere? La fidelidad es el estilo de vida de un creyente que se mantiene íntegro delante de Dios. El fiel es completo. La fidelidad implica todos los aspectos que tienen que ver con la vida de una persona. Es como cuando, por ejemplo, nosotros decimos, yo soy fiel a una marca de tal cosa, la persona no usa otra marca, solo esa. Okay. Pero, o sea, no es solo con la marca que es usarla, sino tener que creer, estar comprometido, ¿no?
completamente. Mm, Acá el aspecto fidelidad implica todo el corazón de la persona. ok. Por ejemplo, y esto, vamos a tomar este ejemplo de la relación matrimonial. Un hombre, una mujer están casados, pero sabemos bien que Jesús dice que es adulterio si están casados y ese hombre o esa mujer están mirando a otra persona que no es su compañero o compañera y lo codicia en su corazón. Eso es pecado. Entonces ya ahí de alguna manera se ha roto la fidelidad. Mm. Sí, eso es lo que quería validar, que no era simplemente una fidelidad superficial a prima fase, sino que sea profunda, de todo corazón. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene preguntas? Hermana Beatriz. Solamente yo quisiera aportar lo que el hermano Antonio sobre la fidelidad. Saben, mi negrita, ella como agradece a su esposo y se siente tan segura porque ella dice, él es un hombre tan fiel que aunque alguna mujer se presentara como se presente, él nunca la miraría. Y realmente, y es así, ¿no? Se ve cuando van de compras, cuando salen, él le gusta llevar los paquetes, no quiere ni que ella ni sus hijas anden cargando nada, le abre la puerta y ya son 27 años casados y él, si es de cocinar, si es de arreglar la cocina, que esto, él hace todo. Y yo doy ese testimonio de esa felicidad de la negrita que le da esa seguridad a su esposo. Y ella dice, para mí, yo me siento la mujer más linda del mundo porque Asad así me hace sentir. Uh-huh. Qué bonito testimonio, ¿eh? Sí. Ojalá que todos los hombres y las mujeres del mundo estuvieran conectados en este momento, en este estudio bíblico. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay pregunta, pastor. Seguimos leyendo. Recuerden, hermanos, elíjanlo voluntariamente, verso 13 y así sucesivamente. ¿Alguien quiere leer? Verso 13, hermana Anabel. Gracias, hermano. Y dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Wow. Vamos a ver alguna palabra aquí que no entiendan. Recuerden que el significado lo vamos a ver después que examinemos todas las palabras. ¿Una palabra que no quede claro a alguien? Bueno, es que está claro. Está claro. Verso 14, hermana Beatriz. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Alguien tiene dudas en alguna palabra de ese verso? ¿No? ¿Todo claro?
Bueno, ¿seguimos, pastor? Sí, sí, Verso continúa. 15. ¿Alguien quiera leer? Hermana Jennifer. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Preguntas, hermanos, ¿alguna palabra aquí? No hay manos levantadas. Vamos al verso 16. ¿Alguien lo quiere leer? Hermana Jubiela. Dice así: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. ¿Preguntas? No veo manos levantadas. Vamos al verso 17. ¿Alguien quiere leer? Hermana Jennifer. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Pregunta con alguna palabra de ese verso? Pastor, ¿a qué se refieren con Rey de los siglos? Cuando la Biblia utiliza la palabra siglos, está hablando en ocasiones de lo eterno. No, la expresión siglos en la Biblia es aión y está relacionada con lo que es eterno. Por eso aquí se presenta a Dios como el Rey de los siglos. En este caso, la palabra siglo es sinónimo de eterno. No necesariamente un periodo de No, 100 años, no. una eternidad. No abarca tiempo. Y también a veces se utiliza la palabra siglo para hablar de este sistema. Por ejemplo, en ocasiones podemos leer en la Biblia, este siglo malo no es 100 años de maldad. Está hablando del sistema. Y también en ocasión el apóstol Pablo dice, hablando acerca de Satanás, dice, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Dice el Dios de este siglo, no es de 100 años, es de este sistema. Entonces, la palabra siglo, que es aión, tiene más de un uso. Para uno darse cuenta, tiene que ver lo que es el contexto del versículo para entonces mirar allí y ver el uso que se le da. Gracias. ¿Alguna otra pregunta del verso 17? Pastor Juan. Sí, quisiera leer la versión Reina de las Américas, ese versículo, cuando el pastor dice y explica de guión, de eterno. Mira lo que dice la versión Reina, la versión de las Américas. Dice, por tanto, al Rey eterno. Se debe que la versión Casiodoro dice Rey de los siglos. Aquí dice al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a esa es la gloria por los siglos. Pero el énfasis es el Rey eterno. O sea, enfatizando acerca de lo que el pastor, o sea, colaborando con lo que el pastor decía,
acerca de que Él es eterno. Y la palabra aquí, siglo, no significa 100 años, sino porque la palabra dice que Él es desde la eternidad hasta la eternidad. El alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que, solamente para hacerlo más claro en nosotros, pero Él sigue siendo y es el Rey eterno. Él es el dueño de todo y Él reina, aunque el diablo temporalmente esté gobernando y tenga engañado por un tiempo al ser humano, pero le llegará su tiempo que todo eso grande, incluyendo a diablo, van a tener que rendir su corona ante los pies del Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos al verso 18. ¿Alguien que quiera leer? Hermana Beatriz. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Dudas? ¿Alguna de las palabras? Hermana Anabel. Sí, pastor, en esta es la inquietud, milites por ellas la buena milicia. El significado, pastor, gracias. Sí. La expresión milites es comparativa con un soldado. Usted sabe que el soldado es una persona, debe estar preparado, tiene que ser una persona obediente y es una persona que está dispuesta a hacer lo que se le mande. Entonces, es la idea aquí de una autoridad que recibe Timoteo, por eso está hablando de militar, pero militar aquí en este caso es un ejemplo de eso mismo, de la milicia, de lo que es un militar. De ahí viene la enseñanza. Pero en el sentido espiritual, es decir, un soldado espiritual. Gracias. Pastor Juan. Sí, ahora, ok. La palabra dice conforme a la profecía que se hicieron ante ti. ¿Qué tipo de profecía se refiere Pablo acerca de Timoteo? Bueno, eso es parte de lo que sería la exégesis del pasaje, pero recuerden, hermanos, que vamos a ver el capítulo 4, verso 14. Vamos a ver lo que dice. Así que quisiera que alguien lo lea ahí mismo, capítulo 4, verso 14, para que analicemos lo que el pastor Abreu está señalando. Hermana Jenny. Perdón, hermana Jennifer. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué es lo que es el presbiterio? Presbiterio es una palabra del griego episcopo. ¿Qué es esto? Bueno, es cuando una cantidad de pastores se reúnen y ponen las manos sobre un candidato al ministerio, un nuevo pastor, alguien que va. Entonces, eso lo hicieron con Timoteo. Y cuando oraron con él,
lo dedicaron para el servicio que él iba a hacer a Dios. Esa es la profecía que se dijo en cuanto a Timoteo, el llamado que Dios le estaba haciendo. Sabemos que Timoteo era un evangelista de ministerio. Esto es algo que el mismo apóstol Pablo también lo señala. Así que cuando una persona va a ser consagrada al ministerio, normalmente hay otros hermanos que le imponen las manos. Entonces, eso es el presbiterio. Se hace cuando se va a ordenar un pastor y se hace cuando se va a consagrar a veces algún tipo de ministerio, como ustedes recordarán, y ya lo vimos un día domingo de esto, cuando eligieron los 7 diáconos. Vamos a ver esto, vamos a verlo en el capítulo 6 de los Hechos, así que vamos a ver estos detalles. Recuerden que estamos escudriñando la palabra de Dios, así se escudriña la palabra del Señor. Hechos, capítulo 6. Noten lo que dice el verso 6. Quisiera que alguien se lea este verso 6. Ya eligieron los 7 hermanos. Ahora vamos a ver qué pasa. Ya están elegidos, ahí están, delante de los apóstoles. Vamos a ver lo que pasa. 6:6. ¿Alguien quiere leer? Bueno, nuevamente, hermana Jennifer. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Así que, hermanos, estamos viendo aquí esa práctica. Es una práctica mandada por Dios. Es una manera de confirmar lo que es un llamado interno de una persona, porque cuando Dios llama a un hijo de él, a una hija de él a hacer algo, Dios pone esto en el corazón primero. Dios lo pone en el corazón y ¿qué pasa? Hay un llamado interno, pero hay también una demostración de llamado externa, y es esta, donde se ora por la persona para ese llamado ministerial. Entonces, ese es el tipo de profecía, porque es que cuando se está orando, se pide a Dios que bendiga el ministerio de esa persona, que esa persona sea fiel en el llamado, que pueda trabajar para Dios, que pueda honrar a Dios. Ahí está la profecía. Es un mensaje de Dios por el cual se está orando para esa persona. Entonces, es algo delicado que no se puede hacer a prisa con nadie, porque se trata de algo que está autorizado por Dios. No significa que a cualquier persona que se le imponga las manos va a recibir una bendición de Dios. Si Dios no lo ha llamado previamente, podemos ponerle la mano y estar un mes agarrándolo y no va a pasar nada, porque el llamado viene de parte de Dios. Miren, hay otro texto que nos ayuda acerca de esto y está en 1 Timoteo capítulo 5. Vamos a ver el verso 22 y luego creo que hay preguntas o hay algunos comentarios. Vamos a ver esto primero. 1 Timoteo capítulo 5, verso 22. Aquí el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de esto. Hermana Beatriz. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
Noten, hermanos, ¿qué fue lo primero que pasó cuando Dios llamó a Timoteo a su servicio? El presbiterio se reunió, los líderes oraron por él, les impusieron las manos. Ahora Timoteo estaba preparado para él imponer las manos, y eso era lo que él estaba haciendo en este trabajo que el apóstol Pablo lo puso a hacer. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque Timoteo no trabajaba para Pablo, trabajaba para el Señor Jesús. Noten que en el capítulo 1 que ya leímos la semana pasada, verso 3 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Noten que ya Timoteo, que con anterioridad había recibido la imposición de manos, ahora Pablo lo comisiona para que él haga lo mismo. ¿Cómo? Timoteo ahora le tocaba, cuando se elegía un anciano o un pastor, que es lo mismo, en una de las congregaciones, pues Timoteo también era de los que participaba imponiendo las manos. Y por esto aquí, este verso 22 que leyó nuestra hermana Beatriz, dice: no impongas con ligereza las manos a alguno. Es decir, ten cuidado a quien le impone las manos, porque debe estar seguro que tiene un llamado de parte de Dios, que ha sido llamado por Dios para desarrollar un ministerio. Pastor, tenemos dos preguntas. Vamos primero con el pastor Juan y después con la hermana Jenny. Adelante. Solamente para hacer un aclarando. No sé si te vieron la palabra presbiterio. Juan Presbiterio. Ah, mire, eso no se lo reveló carne ni sangre. Ese es mi segundo nombre, presbiterio. O sea que hasta en eso, yo lo digo ahora con mucha reverencia y mucha gratitud. Hasta en eso Dios tomó en cuenta de antes de yo nacer. Ponerme dos nombres bíblicos. El nombre que yo lo encontraba raro, que cuando me hice ciudadano me lo quité, pero en el acta de nacimiento dominicana estoy Juan Presbiterio. Ya ustedes saben. Así yo que, hermano, no tengo que poner con Timoteo las manos con ligereza sobre aquello que esté llamado un diácono en la iglesia. Cuando es escogido por el Señor, tengo que tener cuidado, porque soy parte del presbiterio también. amén, amén. Así que, hermanos, de ahora en adelante, si quieren llamar al pastor Juan Presbiterio. No, eso es un conjunto. Estamos todos ahí. Soy parte del presbiterio. Hermana Jenny, y si tiene algún segundo nombre, nos deja saber. Bueno, pastor, ya sabe que le quitamos ya el de Juan. Yo lo que le iba a comentar, pastor, eso que se hacía en ese tiempo es casi, o sea, no es igual, pero el cónclave que se utiliza cuando se va a elegir un papa viene como, lo sacaron de ahí los sacerdotes, de esa impostura de mano cuando se juntaban Pues mire, hermana Jenny, la verdad que no puedo explicarle ese punto, no puedo, porque es algo, digamos, en este caso, un tanto diferente. Cuando se va a elegir un papa, la reunión se llama un cónclave. Y entonces allí lo que hacen es que votan por un candidato que ellos consideren, hasta finalmente elegir alguno. La costumbre es recoger los votos en un cáliz, en una copa, y si no hay
cantidad suficiente de un candidato, entonces queman esos votos. Hay una chimenea muy famosa en el Vaticano. Sí, Y sí. sale humo negro. La gente que está afuera sabe que hubo una votación y que no hay elección hasta que sale el humo blanco. Cuando sale humo blanco, ya eso significa que ellos eligieron ya un nuevo papa, pero no guarda exactamente relación con este punto. Ok, bueno, como se reúnen, también es como si fuera un conjunto, un presbiterio, que se unen todos los cardenales de todas partes. Entonces yo dije, bueno, pues como los católicos, ellos hicieron su religión y impusieron eso, quizás ellos sabían de eso que hacían los cristianos en ese tiempo y lo adaptaron a su forma como ellos han hecho. Pero no, pastor, muchas gracias. Bueno, Gracias, hermano Antonio. si no hay más preguntas, hermano, vamos a continuar leyendo los versos. Vamos a leer los dos que quedan. Alguien voluntario, 19 y 20. Verso 19, ¿alguien quiere leer? Hermana Rubiela. Dice así: manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Tremendo. ¿Alguna palabra, hermano, que le sea un poquito desconocida? Himeneo es un nombre, así que no es una palabra que vamos a hallarle algún significado, es un nombre. Ok, miren, y vamos ahora a hacer, en el tiempo que nos queda, vamos a hacer un poco de análisis exegético acerca de esto. A partir del verso 12, nosotros estamos viendo y podemos ver desde el verso 12 específicamente hasta el verso 15 y cómo Pablo hablándole a Timoteo reconoce que él es inmerecedor de haber recibido el ministerio que Dios le había dado. Noten lo que dice este verso 12: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él da gracia, porque la fidelidad de Pablo no es fruto del esfuerzo de Pablo, Recuerden que noten lo que dice aquí: poniéndome en el ministerio, lo que quiere decir que nadie se puede elegir para un ministerio, para un servicio de Dios, sino que es el mismo Señor el que lo pone a la persona en el ministerio. Ahora, miren cómo Pablo aquí, y hay versículos de Pablo que cualquiera lo lee y puede pensar que Pablo era una persona arrogante, pero hermanos, no, para nada. Pablo fue alguien que siempre tuvo pendiente de dónde Dios lo sacó. Miren cómo él dice aquí, verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo. ¿Qué es lo que es un blasfemo? Una blasfemia es palabras ofensivas contra Dios. Pablo fue blasfemo. ¿Por qué? Porque blasfemó del cristianismo.
Pablo maldecía a los cristianos antes de él conocer al Señor, y eso es blasfemia, porque él no estaba hablando mal de una persona, sino que estaba hablando mal de Jesús. Recuerden cuando Pablo tuvo el encuentro con Jesús. Quiero que, para que vean aquí, el hombre blasfemo, perseguidor e injuriador. Es decir, Pablo injuriaba a los cristianos. Miren, vamos a ver lo que dice. Dejen marcado 1 Timoteo y vamos a ver Hechos capítulo 9. Vamos a ver esta experiencia. Y es Hechos capítulo 9, versículos desde el 3 hasta el 5. ¿Alguien que quiera leer? Hermana Anabel. Hechos 9 del 3 al 5 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Noten, hermanos, que Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba blasfemando contra Dios. ¿Por qué? Porque aparentemente uno diría, pero eran los cristianos. Sin embargo, ¿qué dice Jesús? ¿Por qué me persigues? Porque el que persigue a alguien que hace la voluntad de Dios se ha levantado en persecución contra Dios. Entonces Pablo, él no se olvida. Ello hizo. Pablo no pasa por alto, nunca él olvidó, él lo menciona muy a menudo en sus cartas, aquello. Entonces, noten, hermano, acá lo primero que estamos viendo es que Pablo se reconocía inmerecedor del favor de Dios. Miren lo que, y volvamos otra vez a 1 Timoteo capítulo 1, verso 13, que es la base que estamos estudiando. Aunque vayamos a otra cita, siempre vuelvan a la cita original porque es la que estamos escudriñando. Miren lo que él reconoce. Él dice, fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Así que 3 elementos, ¿cuál de los 3 peores? Pero dice que fue recibido a misericordia. Así que dice, ¿por qué lo hice? Por ignorancia en incredulidad. Así que Pablo fue un instrumento del diablo para perseguir a los cristianos, pero luego Jesús lo convierte en un gran apóstol, un gran siervo del Señor. Ahora, ¿qué fue lo que obró en Pablo? Miren lo que dice el verso 14. Pero la gracia, aquí hay algo importante. ¿Qué es lo que es una gracia? Vamos a ver, porque es importante poder entender esto. ¿Qué es una gracia? Cuando la Biblia dice la gracia de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, ¿qué piensan? Quisiera oír, aunque sea una opinión. ¿Qué piensan acerca de esta palabra, la gracia? ¿Qué es una gracia? Hermana Bielka. Un regalo, un favor inmerecido.
Amén. ¿Los regalos se ganan? No. Amén. Esto debe quedar claro, hermanos, porque a veces pensamos que los regalos se ganan. Hijo, pórtate bien, que te va a ganar un regalo. No, es un premio, no un regalo. Entonces, un regalo es una gracia, como dice la hermana Bielka, algo que no merecemos. Y eso es la salvación, Miren, ya aquí estamos haciendo un poquito de hermenéutica, exégesis, todo junto. Exegéticamente, Pablo está reconociendo que él no merece la salvación. Eso es exégesis, porque estamos viendo aquí el pasaje en su sentido original. Está hablando Pablo, Pablo está expresándose aquí, guiado por el Espíritu Santo, pero con toda sinceridad en su corazón, de que él no merecía el llamado ni el ministerio, nada de esto, pero dice, pero, qué pero tan bonito, pero la gracia. La gracia del Señor Jesús fue más abundante, ¿ven? Es decir, su pecado fue grande. Él dice, yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador. Quiero que entiendan esto, hermanos. No importa la maldad que haga una persona, la gracia de Cristo para perdonarlo es superior. Es mucho más grande. A veces tenemos la situación que alguna persona quizás ha hecho cosas que no están bien y en ocasiones hay personas que se mantienen juzgándole todo el tiempo. Pero la gracia de Cristo es para perdonar los pecados, por horrendo que sean. Noten que lo que Pablo había hecho era grande. Desataba persecuciones terribles, hermanos. Pablo, y miren, yo se lo voy a leer en el libro de los Hechos, capítulo 8. Quiero que vean conmigo el verso 3, Hechos 8:3. Dejen marcado 1 Timoteo para que vean lo que Pablo hacía. Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, las casas de los cristianos, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. O sea, no respetaba ni siquiera que fuera mujer. Dice que lo arrastraba. Usted sabe lo que es arrastrar, agarrar a una gente y arrastrarlo por la calle para entregarlo a las cárceles, porque esa gente era cristiana. Eso hacía él. Entonces, volvemos otra vez a 1 Timoteo, capítulo 1. Y por eso él dice, esto que yo hacía era grande, era enorme, pero la gracia del Señor, esa gracia, ese perdón inmerecido. Nunca, hermanos, nunca piensen que ustedes son muy santos, que son muy buenos. Nunca piensen que Dios vio cualidades positivas en su vida y que fruto de esas cualidades positivas usted le sirve a Dios. Nunca lo piense. Y lo que le digo a usted es algo para mí. Yo, si soy pastor, es solo porque Dios ha tenido no abundante como Pablo, sino superabundante gracia en mi vida. Solo por eso. Y cuando yo pienso por qué soy salvo, yo no le encuentro una razón. Es decir, yo no encuentro una razón de ser salvo. En mí no. Ahora, sé que soy salvo por la gracia del Señor, por ese regalo que Él ha querido hacer a mi vida, que es la salvación. Así que aquí estamos viendo, hermano, esa abundancia de esa gracia del Señor y del amor. El amor de Dios, su gracia y su amor es la que nos salva a nosotros.
la que se manifestó desde los cielos para darnos salvación. Entonces, ¿qué sigue diciendo el apóstol en el verso 15? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vamos a ver cuál es esa palabra. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Sabe qué es lo que Pablo está diciendo aquí? ¿Ah? Que él es el peor de todos. Esta expresión aquí, yo soy el primero, no es que Pablo se considera que es el mejor y en la fila Pablo es el primero. El primero en la fila es el que está más desesperado por ser perdonado. Por eso está de primero en la fila. Y en una ocasión Pablo dijo algo para que veamos, porque, y estoy aclarando estas cosas, hermano, porque en ocasiones leyendo otras epístolas de Pablo, cualquiera puede decir que Pablo era arrogante, que Pablo, cuando Pablo dijo, imítenme a mí, que eso es arrogancia. Hay que verlo en el contexto que Pablo dijo, porque miren lo que Pablo está diciendo aquí, que Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales él es el primero, pero el primero en la fila. ¿Por qué? Porque tiene mayor necesidad. Ahora, quiero que busquen para que reforcemos esto último, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a ver, 1 Corintios, dejen marcado siempre a Timoteo. Recuerden, cuando estamos escudriñando un pasaje, siempre se deja el pasaje principal marcado y luego vamos a la otra cita. 1 Corintios capítulo 15. Quisiera que alguien se lea desde el verso 7 hasta el verso 9. Hermano, el contexto, con perdón, antes de que lean es, aquí Pablo está hablando de la resurrección de Cristo y de a quienes Cristo se le apareció después de resucitar. Adelante. Hermano Francisco. Hermano Francisco. Perdón que no había. ¿Del 7 a cuál, pastor, perdón? 1 Corintios 15, del 7 al 9. Gracias. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Noten, hermanos, así que miren, es por todo esto que el apóstol Pablo expresa de esta manera. Miren lo que dice aquí. Dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol. Así que Pablo nunca pensó que él tenía méritos, nunca pensó que él era grande, que él era importante, y Pablo acumulaba méritos, bastante, más que cualquier otro apóstol. Y él podía decirlo, yo he trabajado más que todos, y lo dice, pero no lo dice en arrogancia, lo dice como un hecho de estar reconociendo una labor que él estaba haciendo. Porque miren la manera como Pablo se expresa aquí. Pablo dice, y a mí se me apareció como un abortivo. No es un abortivo alguien que representa, ¿verdad?, lo mejor. Ni siquiera por un parto normal ha pasado un abortivo. Así que ni siquiera sobrevive un abortivo. Así que él está aquí expresando lo que él se consideraba de él mismo. ¿Y por qué razón? Porque él había perseguido la iglesia del Señor. Por eso, volviendo otra vez a Timoteo, recuerden, verso
15, él dice que el primero en la fila de los pecadores perdonados es él. ¿Por qué? Porque él se considera el peor de todos, no por considerarse el mejor de todos. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de esto? ¿Preguntas, comentarios? ¿Alguien? No hay preguntas. Pues vamos a ver el verso 16. Pablo continúa hablando acerca de esto. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia. Otra vez reitero, hermano. Es decir, yo no tengo mérito, yo no merezco nada, yo no tengo nada importante. Lo único que tengo es la misericordia de Dios en mi vida. Es lo que Pablo está expresando aquí. Para que, sigue diciendo el verso 16, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Entonces, Pablo aquí, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, se lo voy a parafrasear. Pablo lo que está diciendo, si el Señor me salvó a mí, que era tan malo, ¿cómo no lo puede salvar a ustedes? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Hay oportunidad para todos. Pablo dice, si el Señor me dio a mí una oportunidad, también le dará una oportunidad a cualquier persona que se acerque a él. Noten que aquí está claro el aspecto salvación. Otra vez, y esto aparece reiterado en todo el Nuevo Testamento, y es que para ser salvo, para tener vida eterna, hay que creer en Jesús. No es un asunto que se recibe como una herencia religiosa, ni un asunto que una persona lo obtiene por pertenecer a un grupo. Se trata de creer en Jesús. Por esto dice aquí, para ejemplo de lo que habrían de creer en él para vida eterna. Así que en todo momento Pablo está aclarando todos estos asuntos doctrinales que aparecen a través de todo el Nuevo Testamento, donde el mismo Jesús señaló acerca de creer en él para tener vida eterna. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Así que todo está relacionado con la gracia, con el amor del Señor Jesús y con creer en él para que el ser humano pueda tener lo que Pablo tuvo. Recuerden que Pablo tuvo un encuentro con Cristo. No fue un encuentro, fue un choque. Eso no fue un encuentro, hermano, fue un choque estrepitoso que tuvo con Cristo. ¿Por qué? Porque él andaba buscando a los cristianos violentamente, entonces Cristo se le apareció violentamente, le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que te sacuda también? Pues vamos a hacerlo entonces. Pero qué bueno que allí abundó la gracia de Dios. Fue muy abundante para él. Entonces, hermanos, el verso 17 tiene una enseñanza. Nosotros podríamos casi este verso separarlo. Aquí lo que vemos en Pablo es enseñando a Timoteo. Recuerden, hermano, que todo esto son enseñanzas a Timoteo. Todo esto es exégesis, enseñanza a Timoteo. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira lo que yo soy, mira lo que fui y yo lo que pienso. Timoteo, nunca pienses más de ahí. Nunca te creas porque en el caso de Timoteo no tuvo un testimonio como Pablo. Timoteo no fue perseguidor de la iglesia. Timoteo fue una persona que conoció al Señor desde pequeño. Así que Timoteo fue instruido
en el camino del Señor desde pequeño. No, quiero que vean esto busquen 2 Timoteo capítulo 1. Capítulo 1 de 1 Timoteo, alguien que se lea los versos 3 hasta el 5. Hermana Beatriz. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Así, hermano, que Timoteo es tercera generación de creyentes, no que habían pasado tantos años. Es importante que entendamos esto, no que habían pasado tantos años, porque Timoteo era una persona joven y el evangelio no tenía tantísimos años. Aunque para estos tiempos probablemente ya era el año como 62, cuando Pablo escribió su última carta, que es esta, Timoteo, 2 Timoteo, es la última carta, es decir, estábamos en el año 62, es como si dijésemos que el evangelio ya tenía unos 30 años siendo predicado, lo que quiere decir que cuando Timoteo nació ya la iglesia de Cristo estaba crecida en el mundo. Y ven aquí cómo Timoteo no nació en un hogar que no fuera creyente, sino que la abuela de Timoteo, que se llamaba Loida, y la madre de Timoteo, aquí dice Eunice, eran creyentes, ¿sí? Enseñaron a Timoteo esa verdad, esa enseñanza. Entonces, Timoteo pudo haberse sentido un poquito altanero, ¿verdad? Porque Timoteo pudo haber dicho, yo nunca perseguí la iglesia, yo no tuve un testimonio tan malo, entonces yo soy una persona buena, soy una persona diferente a lo que fue Pablo, pero no, la enseñanza es que entendiera que tanto en él, en Timoteo, como en Pablo, a pesar de lo que había sido, lo único que obraba era la gracia, el amor y la misericordia del Señor. El verso 17, aquí el apóstol resalta algo muy importante en nosotros los cristianos. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Esta expresión aquí, noten, Rey de los siglos, ya explicamos hace un rato que era Rey eterno, inmortal, el único que es inmortal es Dios. Invisible, a Dios nadie lo ha visto, así dice el apóstol Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 19, dice que a Dios nadie lo ha visto. Hay gente que dice, yo quisiera ver a Dios porque Dios, si Dios existe, ¿por qué no se deja ver? Dice invisible, invisible ahora, porque la Biblia dice que lo veremos tal y como Él es. Así que un día tendremos la oportunidad de ver a Dios, pero nunca la persona que está en pecado va a ver a Dios. Va a ver a Dios todo el que se arrepienta
de su pecado, porque no va a ver a Dios nunca un pecador. Entonces, al único y sabio Dios, no hay más dioses, hermanos. Uno solo, un solo Dios es lo que hay. Y cuando estemos estudiando el capítulo 2, que lo vamos a estudiar la semana próxima, pues vamos a ver que ahí dice que hay un solo Dios. Así que el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que Pablo está reiterando? Pablo está diciendo, si soy salvo es por la gracia de Jesús. Y el único que se merece la gloria es Dios, que es inmortal, es invisible y el único sabio. Así que de él es el honor, de él es la gloria, y cualquier cosa que nosotros hagamos, hermanos, recuerden, y este es el lema de nuestra congregación, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para con los hombres. Así que todo es para gloria y honra de nuestro Señor. Y no sé si tienen alguna pregunta acerca de esto, de este versículo. ¿Preguntas? No hay preguntas. Pues vamos a ver los últimos 3 versículos. Dice el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Así que ya explicamos esto, que Timoteo fue ordenado al ministerio, les impusieron las manos en un presbiterio que se hizo para esta confirmación. Ahora, noten que Pablo le encarga, miren lo que dice, te encargo. Es decir, toma en cuenta esto para que te mantenga conforme a esas palabras. ¿Cuáles serían las palabras que estaban orando por Timoteo, imponiéndole las manos? Señor, que este joven sea fiel, que te sirva, que sirva a los hermanos, que pueda ser útil para tu obra. En fin, todas esas cosas. Entonces, Pablo aquí le está recordando a Timoteo, esas profecías, esa palabra de Dios en oración que se hicieron, y para que él se mantuviera militando. Militando es cumpliendo con la orden, en este caso de Dios, que es nuestro comandante supremo. Ahora, dice el verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia. Es decir, Timoteo, mantente con buena conciencia, con una sana conciencia, en otras palabras, en sana doctrina. ¿Por qué? Porque tienes que cuidarte, porque si la desechas, si desechas estas cosas, te va a pasar, dice, desechando la cual, es decir, desechando la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe. ¿Qué es lo que es naufragar? Sabemos bien lo que es un naufragio, ¿verdad? El hundimiento de un barco. Así que, ¿quiénes se hundieron? Porque desecharon la fe y la buena conciencia, dice Pablo aquí, les refiere a Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, 2 personas que cayeron en apostasía. Así que aquí tenemos 2 apóstatas, Himeneo y Alejandro. Dice Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Cayeron en apostasía. Estos 2, ¿por qué? Porque descuidaron la fe en el Señor y la buena conciencia,
que el cristiano debe cuidar y debe mantener. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Preguntas? No veo mano levantada. Bueno, perdón. El pastor Juan Presbiterio tiene una pregunta. Pensé que iba a surgir una pregunta de este último verso, del 20, pero bueno. Si se ve un caso, usted sabe que en Corintios, cuando Pablo no presente, dice que entregó a aquel joven que vivía con su madrastra, le entregó en manos de Satanás para que su alma fuera salva. Pero aquí yo veo que dice que entregó a Himeneo y Alejandro, lo entregó a Satanás, en manos de Satanás, para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué significa eso, mi hermano? Porque en aquella ocasión Pablo entregó su cuerpo para que su alma fuera salva. O sea, la disciplina, el juicio, bajo el juicio de Dios, como lo aprendimos en una ocasión, semanas antes. Pero aquí veo que fueron entregados en manos de Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Y qué fue lo que pasó con esta gente? Miren, todo parece indicar aquí que tanto Himeneo como Alejandro eran personas salvas, pero cayeron en apostasía. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí Pablo dice: a quienes entregué a Satanás. Esto es algo bastante serio, ¿eh? Cuando una persona no quiere arrepentirse del pecado y entonces se ora a Dios para que Dios determine si esa persona debe ser entregada a Satanás para que el diablo entonces destruya, porque eso es lo que hace Satanás, es para destruir. Aunque no menciona aquí lo mismo que 1 Corintios capítulo 5, pero hay que entender que si dice que naufragaron en cuanto a la fe, es porque eran creyentes y se consideraba que eran creyentes, pero cayeron en apostasía. Ahora, miren, hay algo aquí que nosotros podemos ver. El tiempo está pasando, pero quiero que veamos algo, porque aquí es mencionado en el verso 20 Himeneo y Alejandro, que cayeron en apostasía. Ahora quiero que vayan a 2 Timoteo capítulo 2. Segunda Timoteo capítulo 2. Quiero que vean conmigo, yo los voy a leer, los versos desde el 16 hasta el 18. Dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Noten, en la primera epístola menciona a Himeneo y Alejandro. Aquí menciona a Himeneo y a Fileto, no vuelve a mencionar a Alejandro. Ahora, lo que yo le voy a decir es, digamos, un asunto, un análisis mío, ¿eh? Lo que entiendo es que Himeneo se mantuvo en la apostasía, pero Alejandro parece ser que se apartó, porque aquí no vemos que Pablo vuelve y se lo menciona, sino que Himeneo, Alejandro se zafó de Himeneo, pero Himeneo agarró a otro, a Fileto. Otro cayó en el mismo concepto. ¿Y cuál fue el problema? Quiero que vean cuál fue el problema
donde ellos cayeron. Miren lo que dice el verso 18 del capítulo 2. Dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Así que estaban con unas doctrinas falsas diciendo que ya la resurrección se había producido. Esto es lo que parece ser que predicaba también Alejandro. Alejandro comenzó junto con Himeneo en estas cosas, pero parece ser que Alejandro se apartó, se arrepintió. ¿Y por qué? Porque entre la primera carta a Timoteo y la segunda carta pasaron varios años, ¿eh? No fueron escritas así de manera simultánea, sino que pasaron unos cuantos años y durante este tiempo parece ser, repito, que Alejandro se apartó, pero Himeneo se mantuvo en este tipo de vida, en una apostasía abierta contra la verdad de Dios. ¿Alguna palabra final? ¿Alguna pregunta? Pastor, volviendo al capítulo 1, cuando termina en el verso 20, habla de Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces eso es como para aleccionarlos, ¿no? Sí. Y parece que Alejandro aprendió la lección y Himeneo no. Sí. Lo que quiere decir cuando entregó a Satanás es que lo dejó en manos de Satanás, pero con la intención de que aprendieran que habían hecho mal. Exacto. Porque recuerden, hermano, que esto es disciplina, pero la disciplina en Dios no es punitiva, no es castigo, sino que es para levantar, para reconstruir. Entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Bueno, que separó a estas dos gentes de la comunión de la iglesia. Eso es lo que hizo. Y dijo, estas personas ya no pueden ser aceptadas en el seno de la congregación. Entonces, nada, lo entregamos a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pero parece, hermano, que Alejandro aprendió pero Himeneo se mantuvo, ¿eh? Y miren otra vez, años después, cómo todavía Himeneo está ahí. Y siempre, hermano, siempre que aparece alguien con alguna cosa rara, aparece otro que lo sigue. ¿Alguna otra pregunta, comentario para el pastor? Parece que no hay más preguntas. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí por hoy. La próxima semana vemos el capítulo 2.